Insert Coin 2014, Insert Coin presenta. A mi lado derecho, que es su izquierdo, tenemos al buen Rodó. A mi lado izquierdo, que es su derecho, tenemos al CJ. Y estamos aquí en este Insert Coin presenta para... bueno, voy a explicar primero por qué. Por qué tenemos todas estas cosas de Nintendo. Tenemos la Zapper, tenemos... Recuerda mantener tu sonrisa, güey. Tenemos varias cosas y resulta que algunos usuarios nos pidieron que habláramos de la industria de los videojuegos, pero como tal. Y por esta razón estamos haciendo un programa de Nintendo que se va a dividir en dos. Como nosotros estamos bien pinches cabrones y metidos así en la industria, sabemos de qué hablamos. O sea, sabemos de qué hablamos y les vamos a dar una cátedra de Nintendo. ¿No? Para todos aquellos que se preguntaban ¿cómo inició Nintendo? O sea, ¿por qué Nintendo está tan loca? ¿Y por qué escogimos, ¿no? A ver, ¿y por qué escogimos a Nintendo? Lo escogimos porque Nintendo, obviamente sabemos que fue la industria que dio la pauta para que los videojuegos se comercializaran de forma masiva. Sí existieron empresas antes de Nintendo, claro, como Atari o como la consola Odyssey, pero Nintendo fue la primera que casi todos tuvimos una de estas en nuestra casa. No mames, ese lucerito, güey. Ese también venía. Okay. En pocas palabras, gracias a Nintendo tenemos todo lo que estamos haciendo nosotros, porque estamos grabando videos, porque ustedes están jugando en su casa así sentadotes, la consola que tengan. Y están moviendo su trasero gordo en Kinect. Por eso. O lo tienen más gordo, ¿no? O lo tienen más gordo. Gracias a Nintendo. Sí, ajá. Todo empezó con esta belleza. Esta belleza. Pues bueno, vamos a dar una pequeña introducción a lo que es Nintendo. Nintendo como tal surgió en 1889. Con el tatarabuelo del que fundó Nintendo para las consolas, ¿no? Que es Fusahiro Yamaguchi, ¿no? El señor obviamente se dedicó a otra cosa, que obviamente no entra dentro del tema, y que posteriormente se refundó Nintendo en el 63 con su bisnieto, que es el que se acaba de morir, Hiroshi Yamauchi, ¿no? Sí. Este señor fue el que, de hacer las cartas Anafude, que son las... Inafume. Inafune, no. Ajá. Son las cartas tradicionales. Anafude. El otro es Kenji Inafune. Ah, eso es lo que me estaba confundiendo. Sí, es que parece, ¿no? Bueno, ajá. Las cartas, estas cartas son los tradicionales naipes japoneses, ¿no? O sea, que ya ahora que estuvimos en Japón, pues obviamente trajimos un chingo y les vamos a dar unas tarjetitas acá. Ajá. Bien chulos. Y pues obviamente refundó Nintendo y empezó a desarrollar software y hardware, ¿no? Para las compañías en el 75. Llegando incluso a ser hasta la tercera empresa más grande económicamente hablando en Japón en esa época, porque sabemos que en la actualidad pues ya ha ido un poquito decayendo, precisamente porque se ha quedado corto en algunos. Pero sí tendríamos que tocar el tema de por qué se ha quedado corto, ¿no? Se ha quedado corto porque Nintendo siempre ha sido una empresa que ha tratado de innovar. O sea, su mercado, a ver, hay muchos jugadores que dicen es que se ven mejor las gráficas del Xbox One o del 360 o del Play 3 o de otras consolas, incluso hay portátiles que se ven mejor. Pero creo que Nintendo dio la pauta para el entretenimiento real. O sea, no solamente en la impresión de se ve increíble el juego y vean el realismo y las caras súper detalladas, pero realmente lo que Nintendo busca es el factor entretenimiento. Simplemente se ve en el hecho, y perdón que te interrumpa, se ve en el hecho completamente de que las otras compañías siempre copian a Nintendo. De cierta manera acaban copiando alguna idea de Nintendo que Nintendo desde un principio saca. Sí, es el primero. Y siempre acaban copiando la idea y después la acaban comercializando. Obviamente. Ajá. La transforman, la mejoran. Ajá, obviamente la mejoran, la comercializan de una manera totalmente diferente que Nintendo no puede hacer a lo mejor por su capacidad económica. Habría que ver eso porque vamos a considerar que Sony y que Microsoft son empresas que no solamente se dedican a los videojuegos. O sea, Microsoft desarrolla otro tipo de productos y Sony desarrolla otro tipo de productos que respaldan económicamente a Nintendo, tan así que sabemos que ahorita las consolas de Xbox One y PlayStation casi las están vendiendo a lo que cuesta producirlos, y Nintendo no se puede dar esos lujos, ¿no? Entonces, porque Nintendo si no vende juegos o no vende consolas,
simplemente no hay otro producto que lo respalde. Nintendo es únicamente dedicado a los y al videojugadores y al entretenimiento digital, ¿no? La cuestión aquí es que Nintendo, cuando empezaba a desarrollar videojuegos, su entretenimiento electrónico, por así decirlo, sacó primero que fueron los Game & Watch, que eran juegos dentro de, como ese juego en un reloj, ¿no? Pero eso no fue tan importante como el lanzamiento de lo que fue las primeras consolas, las primeras arcadias de Nintendo, que trataban de emular o copiar lo que fue lo que se pasaba en América con Space Invaders. Sí, pues el éxito que habían tenido los videojuegos, ciertos videojuegos que no habían sido todos aquí en América, ¿no? Ajá. Como lo que era Pac-Man, con la Punk, bla, bla. Ese diseño, ¿no? Sí. Que gustaba a la gente y se buscó llevar allá. Ajá. Obviamente Nintendo no tuvo el mismo impacto comercial que tuvo Atari aquí con Punk, bueno, aquí en América, y pues tuvo ciertos fracasos, ¿no? Ahí está el juego de Radar Scope, que salió en el 80, que es una copia. Si ustedes buscan en YouTube Radar Scope, van a ver que es los que conocen de Arcadias, van a ver una copia similar a lo que es Space Invaders, ¿no? Desafortunadamente y afortunadamente para Nintendo, ¿por qué desafortunadamente? Porque tuvo fracasos económicos en cuestión de entretenimiento, pero tuvo la fortuna y creo que de encontrar al señor al señor Shigeru Miyamoto, que es el dios omnipotente digamos que es el equivalente a Walt Disney, cabrón. Ándale, pero de los videojuegos. Déjame decir algo nada más de este señor. Bueno, más bien de cómo Nintendo adquirió a este señor. O sea, porque más bien el papá de Shigeru Miyamoto era amigo de Iwafune. ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Se llama así, producción? ¿Cómo se llama? Yamauchi. Era amigo, entonces como recomendado, así como ya sabes aquí que de repente, oye, ¿sabes que yo tengo una chamba? Te voy a traer a mi hijo para que le des chamba. No, pues órale. Entonces así como compadres agarró y pues llevó a su hijo, que era en ese momento pues Shigeru Miyamoto, y lo pusieron a pintar Arcadias. O sea, eso fue su primer trabajo. O sea, llegó y pintaba las Arcadias y manual, porque pues, antes yo me imagino que era como un proceso más artesanal. Era chamba manual. Era chamba manual. Muy manual. Ajá. Entonces, pues de ahí ya él empezó a meterse más en el diseño de personajes, porque pues se dio cuenta de su talento, ¿no? Sí, además de Nintendo en ese entonces. Entonces, pues vaya, ¿no? De ahí empezó. O sea, fíjate cómo es la vida, ¿no? Cómo es la vida, y ahorita ya es uno de el Walt Disney de los videojuegos. Obviamente todos los que vivimos en esa época, como no existía las redes sociales y no había esta bombardeo de información que hay ahorita, como era difícil enterarse. Tú jugabas un videojuego de Nintendo y decías, es que el videojuego de Nintendo, pero nunca analizabas o te ponías a ver el trasfondo de quién lo diseñó, el ingenio. Es como Mario es el Mickey Mouse, o sea, de la industria, ¿no? Pues el Bugs Bunny. El Bugs Bunny mejor. Realmente creo que es un personaje que todo mundo conoce y es mundialmente conocido, ¿no? Pero Nintendo pegó chido. Todo el mundo conoce y es mundialmente conocido. Pues sí, güey. Todo el mundo conoce y es mundialmente conocido. Wow. Analícenla. A ver, es más, mándenme el meme de lo que acabo de decir. Por favor. El que lo haga, lo subimos. Pero bueno, entonces, ¿qué estábamos acá? Que hizo Nintendo, hizo el Nintendo Entertainment System, empezó a tener éxito. Obviamente, después el primer éxito de Nintendo mundialmente hablando y que pudo comercializar América, porque en América era muy difícil porque teníamos el Atari 2600. Entonces, lo que este señor con Shigeru y Nintendo crearon lo que fue Donkey Kong, ¿no? El que aventaba los barriles. Si no saben, lo que aventaba los barrilitos. Donkey Kong, que todo el mundo lo conoce. Sí, es que no, pero o sea, es que sí, mucha gente se queda con la idea, piensa que son el que corre y avienta. No, pero eso es Donkey Kong Country. Sí, exactamente. Pero estamos hablando del primer juego, inclusive donde pues, ahí está la leyenda al 100% de que Mario no se llamaba Mario, se llamaba Jumpman en ese juego. Que Mario ha cambiado de diferentes nombres, ¿no? Y que obviamente para programación, Mario por necesidades de programación, le tuvieron que poner un bigote para que se le viera la boca, tuvieron que hacerle las manos blancas. Que semejara, ¿no? Para que se identificara que había una división entre nariz y boca, ¿no? Entonces le tuvieron que poner una raya negra y simulaba un bigote.
Las manos, como querían que las moviera, pusieron 2 cuadritos blancos para que se simulara que tuviera manos. Ajá, o sea, todo fue así como necesidades de programación, pero pues le salió... Una cuestión técnica que salió muy chingona, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Bueno, ¿O qué pedo? De aquí parte, yo creo que ya después de esta pequeña introducción de cómo entró Shigeru y todo, parte lo que es las consolas de Nintendo, ¿no? Tal y como las conocemos. La primer consola que logramos es el Nintendo Master System, que es la primera consola comercial de Nintendo con la Zapper. Incluso había un prototipo de Odyssey, en la consola Odyssey. En Odyssey en los prototipos había un escopeta. Aquí en América. Y disparabas a la pantalla, ¿no? Eso se presentó en ferias de electrónica en Estados Unidos en esas épocas, ¿no? Y fue uno de los primeros juguetes de Nintendo, ¿no? Porque también Nintendo hizo juguetes. Ajá. Sí, acercabas sus juguetes, ¿no? Sí. Entonces, crea obviamente el Nintendo Master System en 1983 aproximadamente, y en el 85, ¿no? Su lanzamiento. La Golden Age, ¿no? Ajá. Su personaje famosísimo, obviamente ya explicamos por qué Jumpman o Mario Bros logró esa popularidad. Transformó en el personaje de entretenimiento más famoso y más rápido de la industria digital. O sea, no hay un personaje que se iguale. Él la creó, ¿no? Así, la industria digital, ¿no? Ajá. Eso que dijiste. Por ahí, como dato curioso también, Mario, al ser la primera mascota de videojuegos, o sea, de un aparato de videojuego, es la primera mascota inclusive de una compañía de videojuegos. Nintendo lo empieza a utilizar, como ve que tiene mucho potencial, lo empieza a utilizar en diferentes juegos. O sea, inclusive tenía ideas Nintendo de sacar un juego de Mario Tennis. Pues metió a Mario para que se vendiera más. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta del potencial que puede llegar a tener una mascota dentro del producto. Sí. Y de hecho Mario ayudó mucho a Nintendo a que creciera de esa magnitud. Mario, el personaje tal cual. Pues yo siento que es eso, ¿no? Es un personaje. Es una identificación, ¿no? O sea, ese personaje se identificó la gente con él. Sí, además que son personajes muy emblemáticos con los que en verdad te encariña, ¿no? Mario Bros, Kirby, Donkey Kong. Aparte, el Kid Icarus. Bueno. Ajá, aparte obviamente la consola Entertainment System no era de 8 bits. Esa es la gran diferencia. Hicieron un cambio generacional. Incluso si tú ves o juegas los juegos, la consola Atari 2600, casi todos son pantallas fijas. Y Mario Bros era el primer personaje que se sentía como con vida, y aparte era el scroll de la pantalla recorría, se movía de izquierda, de derecha a izquierda, ¿no? Y esa era la gran diferencia, porque sentías que era un mundo que estabas avanzando y caminando. Además de que los personajes contaban con un trasfondo. Los personajes tenían su historia propia, tenían el por qué Mario buscaba a la princesa, bla bla bla, los enemigos armada, ¿no? Era una historia con un trasfondo. ¿Por qué? Porque pues, también Shigeru Miyamoto pues, fue una persona muy letrada, o sea, era una persona que leía mucho, que se preocupaba más que nada por meter una buena historia, más que hacer un videojuego de entretenimiento. Creo que esa es la base de Nintendo. Ajá, Nintendo se preocupa por el entretenimiento. O sea, no está casado con la tecnología HD, no está casado, sino él trata de hacer las cosas para que te diviertas. Así es. Y obviamente, bonitas. Obviamente muchos que son videojugadores solamente se preocupan por el HD o la alta definición en esta época actual, pero en aquellos entonces, que realmente no son muchos años, o sea, no son muchos años, son pocos, la industria, tú ibas a comprar un videojuego y lo buscabas por la diversión que te daba el videojuego como tal, no porque, mira, ya tengo el juego que se ve a 1080, o sea, eso no existía la diversión como tal. Tú me estás diciendo acá del Nintendo, que esto y que el otro, que esta consolota. Pero ¿qué pasa con el Game Boy? Ah, bueno. El Game Boy, consola portátil, que yo la neta, yo sinceramente, yo me acuerdo cuando fui acá a una tienda que se llamaba El Sardinero, anteriormente aquí en México. Y entré porque yo estaba en el boom así de que estaba jugando Atari, que tú jugabas con él, así jugaba Atari. Y de repente llegó el Nintendo, ¿no? Llegó Santa Claus un día, nos trajo el Nintendo. No manches, revolución total, ¿no? Yo no me desprendía de la pantalla.
Pero en eso llego al sardinero y veo un tabique gris como de este vuelo, que por ahí lo tenemos, pero no lo encontré, blanca. Si no lo hubiera traído. Un arma blanca. Sí. Y con un Mario, o sea, con un Mario Bros, con un Tetris, o sea, y podías jugarlo. ¿Qué pedo? Era la pilas era la evolución de lo que aquí en México no vimos bien como Game & Watch. Transformado tu consola a un portátil. O sea, la primera vez que tú tenías un juego en una como ahora Candy Crush. O sea, no. Era verdad tener tu juego y subirte al transporte público, ir al baño, en la escuela. Tener tus casetcitos, ¿no? Sí. Así, por ejemplo, aquí tenemos el de pool. Unos chiquitines. Chiquitines, cartuchitos, los metías. Wow. Era la bronca era que era de pilas. Bueno, ahí problema. Otra vez Nintendo evoluciona, qué pedo. O sea, vuelve a decir, ¿saben qué? Yo soy el chingón de la industria de los videojuegos. ¿Qué no quiere pilas? Batería. ¿Qué pedo? Ahí está, ¿no? Pum, pum, ahí está. Y luego suelta juegos con historias chidas como Mario Land, Kirby, Dreamland. Incluso los clásicos Mortal Kombat estaban No, wow. O sea, era llevarte lo que tenías en tu casa de Nintendo, llevártelo portátil para jugarlo donde obviamente y matar a alguien. Tenía muchos detalles. Tú salías al sol y no podías jugar. O sea, pero realmente era el tener eso y que la gente te viera jugando. Wow. Era como tener tu iPod, güey. Sí, o sea, la flor más bella de tus juegos en la calle, ¿no? Hace rato estaba hablando del Game Boy con Gus, con producción, estaba hablando con él. ¿Quién es la cabeza maestra de todo esto, Gus, que nos estábamos peleando? Gunpei Yokoi. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gus y yo entramos en una polémica hace rato porque yo le decía que Gunpei Yokoi fue uno también de los creadores mentes maestras de juegos, ¿no? Que también participó en hacer Metroid, pero más bien él fue el director del juego, no fue el creador del juego. Y hizo Kid Icarus. Kid Icarus también. O sea, también es una mente maestra de Nintendo, ¿no? Bueno, y después del Game Boy ya salió el tabique, asesino. Ajá. Salió este hermatostototote tan bello. Y vamos a la ¿qué pasa, siguiente parte. Ya dijimos que estos güeyes comercializaron la industria. Empezó después ahí la Golden la hicieron portátil. Y posteriormente, después evolucionan la industria y lanzan el Super Nintendo en el 1990. Ahí yo creo que ya muchos de los que nos están viendo que tienen como 20 años por ahí, ya les tocó. 24, ya les tocó. Y juegos, pues, qué lástima. Obviamente la diferencia era que esta consola es de 8 bits y la consola de Super Nintendo era de 16 bits, o sea, el doble. Y el cambio generacional era wow. O sea, yo cuando iba a comprar mis videojuegos y veía juegos un chingo que tenían fragmentos de caricaturas, por ejemplo, como el de Batman, o tenían metal, gráficas como 3D, como era como Contra 3 de Alien Wars, como Contra 3. Wow. Tú te quedabas así con la boca abierta y decías, yo quiero esa consola. O sea, sí, además el sonido ya se escuchaba más chido, ¿no? Ya era beats todavía, pero ya eran beats más bonitos. Además de que en Super Nintendo fue también, yo siento que una consola icónica al 100% porque pasaron muchas cosas dentro de la industria de videojuegos cuando estaba el Super Nintendo en su mero apogeo. Por ejemplo, fue la primera consola que por ella pusieron una clasificación en los videojuegos, porque hicieron una traslación de lo que fue Mortal Kombat de las arcades al Super Nintendo. Entonces, al hacer el cambio, no podían poner la misma violencia que estaba en las arcades que tú podías jugar en la calle, en una consola casera y menos dedicada a los niños, ¿no? Entonces, fue cuando hicieron Mortal Kombat, pero aún así decían, no, es que es demasiado violento, entonces tuvieron que hacer la clasificación, ¿no? El SBR. Y aún así, en el juego de Mortal Kombat yo me acuerdo que tenías la opción de ponerlo a quitarle sangre. Sí. Y no era sangre. Tú le pegabas al mono, si pueden ver videos en YouTube, por ejemplo, ahora tenemos la fortuna que esté YouTube y todo esto. Le pegas al mono y salía así como una especie como de vomitado. O sea, no, realmente no era sangre como tal. Pues bueno, a ver, ya nos están acá apresurando en el tiempo. No, todavía no. Nada más está saludando. Está saludando. Ah, bueno. Pasó Lucerito, cabrón. Pues a ver, tú sigue, por favor. Inundándonos con tu sabiduría. Entonces, bueno, Super Nintendo obviamente sí existía, sí se veía el cambio generacional. Desafortunadamente Nintendo también cometió, yo siento que un errorcillo ahí, en cuestión de que cada consola que sacaba sí se veía mejor que la anterior.
O sea, sí se veía mejor que la anterior y ahora está repercutiendo en esas generaciones porque la gente quiere que se vea mejor que lo anterior, ¿no? Y ya no se preocupa por el entretenimiento, pero sí, Nintendo sí marcó ese cambio generacional y hasta ahí Nintendo era el rey de reyes. O sea, no existía pauta para que alguien le pisara los talones a Nintendo. No te dejas a mí así. Cuando me hables, ve para abajo, cabrón. Todo el mundo quería. Sí. La neta, se ve porque todo el mundo quería su Nintendo, su Super Nintendo, para estar jugando Super Contra, para estar jugando Dragon Ball, para estar jugando lo que quisieran, pero Mario World, para estar jugando esos, que fue la primera vez que apareció Yoshi, Mario. A Link to the Past, se acaba de salir la secuela para 3DS. O sea, Nintendo es otra onda. Y a partir de ahí, obviamente, la siguiente generación de consolas, el siguiente lanzamiento. Pero ese es en otro programa porque viene una época oscura para Nintendo. Despuesito del Super Nintendo viene una época en la cual oscurece todo y se las ve bien negras. Obviamente, como todo negocio, como Johnny Laboriel, que ya... Se las vio negras. Se las vio negras. No. Bueno, denle clic al enlace para que sigan la segunda parte de lo que viene de Nintendo. Vamos a matar esta primera parte y denle clic.